En días pasados, organizadores de Virtual Educa Connect 2020 me invitaron para participar con una conferencia virtual sobre el fortalecimiento de la democracia y la ciudadanía en tiempos de pandemia. En principio, habría que señalar que resulta imposible concebir una democracia moderna sin una ciudadanía robusta y consolidada. Más aún, una democracia plena es tan solo la causa y efecto de una ciudadanía formada e informada. Y bien, ¿cómo fortalecer la ciudadanía y con ello la democracia en tiempos de pandemia? En efecto, por lo menos en Iberoamérica pareciera que el derecho a conocer de ciencia es un derecho de reciente creación, derivado de los prodigiosos avances de la ciencia y la tecnología en las postrimerías del siglo XX. No obstante, se trata de un hecho que encuentra su primer antecedente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que en su artículo 27, numeral 1, lo acoge de la siguiente manera: toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Sin temor a equívoco alguno, podría afirmarse que este derecho humano deriva del trágico y cruento acontecimiento histórico de la Segunda Guerra Mundial, que trajo consigo un golpe de timón de especial relevancia con relación a la sustantividad que tiene la ciencia para la humanidad, tanto en términos de su desarrollo como en el sentido de poder socializar sus beneficios. Es decir, la invención de las bombas atómicas de Nagasaki e Hiroshima apuntalaron este principio al convertirse en un aliciente paradigmático para todas las naciones del orbe, al hacerse evidente la importancia que tiene el fomento de la ciencia como el medio por antonomasia para afianzar la paz mundial y la democracia. Sin embargo, es importante destacar que las referencias a este derecho no se agotan en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Adicionalmente, la Carta de la Organización de Estados Americanos, suscrita en Bogotá, Colombia, el 30 de abril de 1948, en el marco de la 9ª Convención Americana, en su artículo 38, dispuso que los Estados miembros difundirán entre sí los beneficios de la ciencia y la tecnología, promoviendo, de acuerdo con los tratados vigentes y las leyes nacionales, el intercambio y el aprovechamiento de los conocimientos científicos y técnicos. Más aún, en su artículo 47 se plasmó lo siguiente: los Estados miembros darán importancia primordial dentro de sus planes de desarrollo al estímulo de la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura, orientadas hacia el mejoramiento integral de la persona humana y como fundamento de la democracia, la justicia social y el progreso. En este acuerdo tomado por la Organización de los Estados Americanos, la OEA, destaca la importancia que tiene el incentivo de la ciencia, la tecnología y la cultura para el afianzamiento de la democracia. En ese sentido, finalmente, el artículo 51 advierte que los Estados miembros fomentarán la ciencia y la tecnología mediante actividades de enseñanza, investigación, desarrollo tecnológico y programas de difusión y divulgación. Estimularán las actividades en el campo de la tecnología con el propósito de adecuarla a las necesidades de su desarrollo integral. Concentrarán eficazmente su cooperación en estas materias y ampliarán sustantivamente el intercambio de conocimientos de acuerdo con los objetivos y las leyes nacionales, así como los tratados vigentes. Es importante enfatizar que este acuerdo entre naciones iberoamericanas promueve la cooperación de los miembros integrantes de la OEA para la divulgación del conocimiento científico. Lo anterior porque resulta cada vez más evidente que la arcaica asociación política por excelencia, el Estado-Nación, afronta hoy problemas de orden global y de carácter transterritorial que superan su capacidad de respuesta basada en jurisdicciones limítrofes. Pandemias, tema toral de nuestra discusión, además de desórdenes climáticos, crisis económicas mundiales, terrorismo y narcotráfico, son tan solo algunos botones de muestra de la aseveración anterior. De suerte tal que las democracias modernas han hecho de la cooperación internacional el método más eficaz para hacer frente tanto a la acreditada ineficiencia como a la insuficiencia del Estado moderno a efectos de hacer frente a los problemas transterritoriales que hoy ve la vida pública y que se advierten cada vez mucho más complejos. Con independencia de lo anterior,
Es importante tener en consideración que la divulgación de la ciencia engloba en su conjunto una compleja constelación de derechos que no son fundamentales, sino imprescindibles para la vida en democracia. Me refiero a la libertad de expresión, el derecho de investigar y recibir información sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión, esto es, el derecho de acceso a la información, el derecho humano a la ciencia, el derecho humano también de acceso a la cultura y finalmente el derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, incluyendo aquí desde luego el Internet. Sin lugar a dudas, el fomento y la divulgación del conocimiento científico como una política de Estado auspician hoy el robustecimiento tanto de la ciudadanía como de la democracia. Se trata también de un asunto ineludible para las democracias modernas, toda vez que resulta innegable que los problemas de la cosa pública, la res pública, no son solo cada vez más complejos, sino que son cada vez más y con mayor definición técnicos y cientificistas. De esta manera, ahí es donde precisamente radica la importancia de la divulgación de la ciencia y la alfabetización científica como un derrotero necesario y elemental de los pueblos a efectos de que la ciudadanía cuente con elementos de juicio para participar y también para actuar con responsabilidad en democracia. No obstante, antes de abundar en esta idea, permítaseme hacer algunas precisiones histórico-conceptuales y que son de la mayor importancia respecto de los términos de difusión y divulgación expuestos por los tratados bilaterales mencionados anteriormente. En ese sentido, es preciso recapitular que la divulgación de la ciencia registra sus primeras experiencias en el siglo XVII. Se trata, desde luego, de un acontecimiento posterior a la invención de la imprenta en 1440. Con relación a ello, debe decirse que la divulgación científica nace de la empresa de determinados pensadores al buscar que sus trabajos fueran conocidos por un público más amplio, no especializado y letrado, es decir, alfabetizado. Ya fuese por fama, advenimiento de nuevos mecenazgos o simplemente como un naciente compromiso para que la ciencia arribara a un público diverso y no limitado a los círculos académico-intelectuales. Podría decirse que la labor pionera para esta loable intención sería la obra Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo, publicado en 1632 por Galileo Galilei. Lo anterior porque el físico italiano buscó que fuera comprendido tanto por los científicos como por los ciudadanos con esta obra, toda vez de que prescindió del latín, en ese entonces el lenguaje de la ciencia, y usó la lengua vulgar, esto es, el italiano antiguo. En ese tenor se encuentra también el padre de la teoría de la evolución, Darwin, quien fue otro gran divulgador del conocimiento científico. Su obra más importante, El origen de las especies, utilizó el inglés como una evidente finalidad: socializar uno de los descubrimientos científicos más revolucionarios de la historia de la humanidad. De esta manera, las comunidades científicas en la Europa del siglo XVIII impulsaron un naciente paradigma de divulgación de la ciencia dirigido a la alta sociedad, donde se valoraba con creces en vista de que significaba afirmar su pertenencia a un estrato social, a una élite especializada y formar parte de un selecto grupo de personas informadas en los acontecimientos científicos, con adición a las implicaciones sociales, políticas, económicas y militares que todo ello trajo consigo. Ese particular acontecimiento histórico podría ser denominado como el inicio de la democratización de la ciencia. Es así como notables pensadores empezaron por publicar sus principales hallazgos científicos haciendo uso de un lenguaje vulgar o común, con una prosa entendible para el público no ilustrado. Con ello se buscó explicar algo que entre pares expertos era perfectamente entendible, pero que para el público en general era desconocido y complejo. Esta aventurosa práctica dio lugar a la diferenciación conceptual entre difusión y la divulgación de la ciencia. De esta manera, por difusión, habría que entender el proceso de comunicación de la ciencia dirigido a los miembros de una comunidad científica, es decir, a la comunicación de la ciencia a los profesionales o especialistas que producen, practican y validan el conocimiento.
Difundir es la tarea del investigador de transmitir los conocimientos sobre su disciplina científica. Remite necesariamente la interacción de pares o iguales científicos para abordar problemas, procesos, resultados y conclusiones de sus trabajos en un argot académico. Mientras que por divulgación habría que concebir el proceso de comunicación científica dirigido a que diversos públicos o segmentos específicos de la sociedad, con la intención de que posean un acceso a información científica fácil, rápido y veraz. Divulgar es transmitir al gran público información científica en un lenguaje accesible. La divulgación no discute lo que es propio de la ciencia, sino al contrario, su objeto es propagar la ciencia con sectores interesados pero ajenos a la creación de la ciencia. En otras palabras, la difusión propicia la disputa de intelectos con la intención de hacer ciencia. La divulgación, en tanto, facilita y aporta al público sin expertise conocimientos científicos para su comprensión en un lenguaje sencillo y entendible. Esta sutil pero importante diferenciación resulta pertinente a la luz de lo expuesto en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, que establece la obligatoriedad de los Estados miembros tanto para difundir como para divulgar la ciencia. De esta manera se entenderá por divulgación científica a la actividad encargada de propagar o compartir resultados de las labores técnico-científicas a una audiencia limitada en saberes específicos, mediante la transcodificación de la ciencia escrita en una jerga científica a un lenguaje coloquial o vulgar, sin que ésta pierda rigurosidad, calidad y especificidad. En esta importante labor de transcodificación entra el profesionista que se denomina divulgador de la ciencia o periodista científico, quien hace las veces de facilitador o intermediario entre el que crea el conocimiento científico y el público novicio que lo consume como un insumo de información cultural que no tiene fines de instrucción formal o desempeño en el ámbito profesional. Expuesto lo anterior, es importante hacer mención que la divulgación de la ciencia incide en otro fenómeno social de la mayor importancia para una democracia y una ciudadanía que se precie de ser de primer mundo, es decir, la alfabetización científica. Hasta ahora, la definición de alfabetización científica de mayor aceptación y uso entre la comunidad científica internacional tiene que ver con la aportada por el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, que es la siguiente: alfabetización científica. Se define como la capacidad de un individuo de utilizar el conocimiento científico para identificar preguntas, adquirir nuevos conocimientos, explicar fenómenos científicos y sacar conclusiones basadas en evidencias respecto de temas relativos a la ciencia, comprender los rasgos específicos de la ciencia como una forma de conocimiento y búsqueda humana, ser consciente de cómo la ciencia y la tecnología dan forma a nuestro mundo material, intelectual y cultural, y tener la voluntad de involucrarse en temas relativos a la ciencia con ideas científicas como un ciudadano reflexivo. Tanto la definición anterior como la doctrina especializada en la materia nos permiten concluir que la alfabetización científica siempre hace alusión al conjunto de conocimientos y saberes tanto científicos como tecnológicos que son apenas de orden metodológico y de naturaleza netamente informativa en un lenguaje transcodificado, pero que resultan necesarios y elementales a efectos de que la ciudadanía participativa en democracia cuente con elementos de juicio para actuar con responsabilidad en la vida pública. En razón de todos los argumentos aquí expuestos, es que tanto la divulgación de la ciencia como la alfabetización científica, derechos humanos de larga data, inciden directamente en la calidad democrática de una nación y en la formación y consolidación de la ciudadanía. Más aún, es un hecho irrefutable que la batalla científica en contra de cualquier pandemia no solo debe de ganarse en los laboratorios en cuanto a la creación de un medicamento curativo o paliativo o bien mediante el hallazgo de una vacuna,
sino que también esta batalla debe darse y ganarse en los medios masivos de comunicación para la divulgación del conocimiento científico relacionado con esta pandemia, al hacer de un amplio dominio público la información concerniente a protocolos de prevención, gestión y control de la enfermedad. Relegar el margen de acción de la ciencia en el hallazgo de un medicamento o vacuna resultaría devastador para una sociedad en razón del ralentizado proceso metodológico que implica, toda vez que en el mejor de los casos tarda meses o años en comprobarse la eficacia. No obstante, el conocimiento científico relacionado con su prevención, gestión y control propicia el deseable e ineludible aplanamiento de la curva epidemiológica de contagios. Todo esto es evidencia de la importancia que tiene en una sociedad democrática el científico como creador de la ciencia y el periodista científico como divulgador de la ciencia. Ahora bien, ¿cuál es el futuro que se avisora para los gobiernos, tanto nacionales como subnacionales, ante el desafiante y complejo contexto? Implica todo un reto y un cambio de paradigmas. Hasta ahora, el financiamiento público y privado de la ciencia se encuentra unívocamente vinculado a su investigación y desarrollo, un indicador conocido por sus acrónimos I+D. La OCDE, por ejemplo, mide el gasto público y privado realizado entre sus 37 países integrantes para la investigación y el desarrollo de la ciencia y la tecnología como un porcentaje del Producto Interno Bruto, PIB. Corea del Sur, integrante de la OCDE, es el país que más invierte en todo el mundo al registrar un porcentaje de 4.5% de su Producto Interno Bruto. Brasil, aunque no forma parte de la OCDE, es el país latinoamericano que más aporta en ese sentido, con un 1.26%. España y México, que forman parte de la OCDE, registran apenas una inversión del 1.20% y 0.49% respectivamente. No obstante, no existe un solo indicador ni país en el orbe que mida la inversión o el financiamiento que recibe la divulgación de la ciencia y la tecnología. Esto no es en absoluto descabellado, sino que resulta un asunto plenamente justificado si partimos de entender y atender el siguiente cuestionamiento. ¿Por qué los países deciden invertir en investigación y desarrollo de la ciencia y la tecnología? Lo hacen porque inciden, 1, en la calidad de vida de las personas, 2, porque salvan vidas, 3, porque representa un asunto de seguridad nacional. No obstante, la divulgación de la ciencia a través del periodismo científico incide exactamente en los 3 fundamentos que dan lugar a la subvención para su desarrollo y creación. Apuntala la calidad de vida de las personas, salva vidas y representa un asunto de seguridad nacional en tiempos de pandemia, no por cuestiones bélicas, sino por razones netamente sanitarias. Además de que la divulgación de la ciencia evita miedos infundados y auspicia el tomar decisiones acertadas. Como quiera que sea, es un hecho que sin ciencia no hay futuro ni democracia robusta ni ciudadanía formada. Recuérdese además que la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Y por supuesto, la divulgación de la ciencia implica la idea de ser partícipe de los beneficios del conocimiento científico. Si bien es cierto, la investigación, desarrollo e innovación de la ciencia se encuentran, para bien o para mal, únicamente limitada a los países del primer mundo, en virtud de los altísimos costos que se requiere para tales efectos, esto debe representar una ventana de oportunidad para los países en vías de desarrollo como son los países latinoamericanos. ¿Por qué? Porque podrían convertirse en referentes mundiales ya no de la creación del conocimiento científico, sino enfáticamente de la divulgación científica a través de la creación y preparación de periodistas científicos
altamente calificados que divulgan los más importantes y recientes hallazgos del quehacer científico y tecnológico del mundo. Este conjunto de conocimientos y saberes, tanto científicos como tecnológicos, de orden metodológico y de naturaleza netamente informativa en un lenguaje transcodificado, resultan de la mayor importancia para una sociedad democrática que a todas luces necesita de elementos de juicio ciertos para poder participar y actuar con responsabilidad en tiempos de pandemia. Pero ¿por qué la divulgación de la ciencia y la alfabetización científica resultan vitales para el fortalecimiento de la ciudadanía y las democracias en tiempos de pandemia? Sin temor a equívoco alguno, todos hemos recibido algún mensaje con alguna cura milagrosa contra el coronavirus, por ejemplo. Y lo hemos recibido a pesar de que los médicos especialistas de todo el planeta, liderados por la Organización Mundial de la Salud, aseguran que de momento no hay tratamiento disponible ni vacuna eficaz probada contra esta enfermedad. Este fenómeno de la desinformación derivado de las fake news o noticias falsas sitúa hoy en riesgo muchas vidas, ya que hay personas con síntomas de estar enfermos por el coronavirus que prueban remedios no comprobados con la esperanza de curarse a sí mismos. Recientemente el presidente de los Estados Unidos, el señor Trump, llegó a sugerir a la población inyectarse de desinfectante para prevenir o curar el COVID-19. El resultado fue catastrófico. Más de 100 envenenados en Estados Unidos por seguir la ocurrencia del primer mandatario de los Estados Unidos. El miedo es, desde luego, el caldo de cultivo de la desinformación y los rumores y las falsas esperanzas. Sin embargo, información científica veraz y fiable puede darnos una visión de la realidad que atempere el errático desconcierto social. Sin embargo, el riesgo latente de todo esto está en que cualquier noticia deliberadamente falsa, sin una amplia alfabetización científica entre la población, podría ser catastrófica para cualquier democracia. A este fenómeno en tiempos de pandemia, la Organización Mundial de la Salud lo ha denominado como infodemia. ¿Qué es la infodemia? Pues según la OMS, es el brote de COVID-19 y la respuesta correspondiente que han estado acompañados de una información masiva, es decir, de una cantidad excesiva de información, en algunos casos correcta y en otros no, que dificulta que las personas encuentren fuentes confiables y de orientación fidedigna cuando las necesitan. El término infodemia se refiere hoy a un gran aumento del volumen de información relacionada con un tema en particular que puede volverse exponencial en un periodo corto debido a un incidente concreto como la pandemia actual del coronavirus. En este sentido, aparecen en escena la desinformación y los rumores junto con la manipulación de la información con intenciones muy dudosas. En la era de la información, este fenómeno se amplía mediante las redes sociales, propagándose más lejos y más rápido, como si se tratara de un virus. Esta infodemia incide en la desinformación en razón de que se suscita una enorme cantidad de información falsa o incorrecta con el propósito deliberado de engañar. En el contexto de la pandemia actual, puede afectar en gran medida todos los aspectos de nuestra vida, en particular nuestra salud mental, habida cuenta de que las búsquedas en Internet de información actualizada sobre el COVID-19 se han disparado entre un 50 a un 70% en todas las generaciones. Además, la Organización Mundial de la Salud sostiene que la infodemia puede afectar negativamente la salud humana. Muchas historias falsas o engañosas se inventan y difunden sin comprobar su veracidad ni calidad. Gran parte de esta desinformación se basa en teorías de la conspiración y parte de ella introduce algunos de los elementos de ellas en el discurso predominante. Ha estado circulando información inexacta y falsa sobre todos los aspectos de la enfermedad, como el origen del virus, la causa, el tratamiento y el mecanismo de propagación. Esta infodemia puede difundirse y asimilarse muy rápidamente, dando lugar a cambios de comportamiento que pueden llevar a que las personas tomen hoy mayores riesgos. Todo esto hace que la pandemia sea mucho más grave,
perjudique a más personas y ponga en peligro el alcance y la sostenibilidad del sistema de salud mundial. Entonces, ¿por qué la infodemia derivada de la falta de información científica oportuna y veraz puede empeorar una pandemia? Pues bien, por las siguientes razones. Dificulta que las personas, los encargados de tomar las decisiones y el personal de salud encuentren fuentes confiables y orientación fidedigna cuando las necesitan. También incide porque las personas pueden sufrir ansiedad, depresión, agobio, agotamiento emocional y sentirse incapaces de satisfacer necesidades importantes. Incide porque puede afectar los procesos decisorios cuando se esperan respuestas inmediatas, pero que no se asigne el tiempo suficiente para analizar de fondo los datos científicos que se ofrecen. Incide porque no hay ningún control de calidad en lo que se publica y a veces tampoco lo hay en la información que se utiliza para adoptar medidas y tomar decisiones en los países. Incide porque cualquier persona puede escribir o publicar algo en internet, en podcast, en artículos, etcétera, o en particular en los canales de las redes sociales o las cuentas personales de las instituciones. Todo lo anterior evidencia una sentencia que es clave. Para la cura de la pandemia, la ciencia. Para la contención de la infodemia, la divulgación científica. He aquí el reto y la importancia de la divulgación científica en tiempos de pandemia. No obstante, debe afrontarse un desafiante contexto para poder afianzar todo lo anterior. La ausencia de habilidades comunicacionales periodísticas en los científicos y en la ciencia, y en igual medida la ausencia de la ciencia en el periodismo y los medios masivos de comunicación.